¿Es Dios bueno incluso cuando todo va mal? ¿Vale la pena confiar en Dios cuando pierdes todo lo que tienes? Esa es la pregunta en juego en el libro de Job. Al comienzo del libro, Dios convoca a un consejo celestial. Entre los presentes con Dios y los ángeles está el acusador, Satanás, conocido como el diablo. Y Dios le pregunta si había considerado presentar una acusación contra un hombre que no tenía culpa, un hombre llamado Job. Porque no había nadie más en la tierra como él, un hombre irreprochable que temía a Dios y se apartó del pecado. Y así de inmediato el acusador comienza a acusar. Job solo te adora porque lo has bendecido y le has evitado el mal. Pero quítale todo, haz que pierda y sin duda te maldecirá. Entonces, para demostrar que todavía es bueno cuando todo va mal y que vale la pena confiar en Dios cuando pierdes todo lo que tienes, Él permitió que los campos de Job sean saqueados y su ganado sea asesinado. Dios permitió que los hijos de Job murieran y que su cuerpo cayera enfermo. Incluso su propia esposa parecía ser una prueba de su voluntad, porque ella le dijo: maldice a Dios y muere por todo el dolor que te ha infundido. Y mientras Job sufría, el cielo escuchó para ver si el sufrimiento de Job resultaría en fe o negación. Es casi como si hubiera una prueba celestial, y Job fue llevado como testigo después de perder todo lo que tenía. ¿Es Dios bueno cuando todo va mal? ¿Vale la pena confiar en Dios cuando pierdes todo lo que tienes? Seguramente Dios no puede ser bueno si te quita la cubierta protectora. Seguramente no se puede confiar en Dios si permite tanto dolor y sufrimiento. ¿Qué diría Job? ¿Cómo respondería después de perder todo por el desastre, la muerte y la espada? Job dice: el Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, el debate celestial fue puesto a descansar, porque Job lo perdió todo y todavía llamó a Dios bendito. Sin embargo, el sufrimiento de Job no se resolvió. A diferencia de las acusaciones de Satanás, su dolor y preguntas no fueron descartadas. Entonces, para ayudar a responder estas preguntas y aliviar el dolor de Job, nos presentan a 3 invitados. Los amigos de Job vienen a ayudar cuando escuchan que está desamparado. Después de 7 días de estar en silencio, Job finalmente habla, y a sus amigos les suena blasfemia. Desearía que Dios simplemente nunca me hubiera dejado nacer, para no tener que pasar por todo este sufrimiento. ¿Por qué Dios le permitiría vivir si supiera que su vida vendría con tanta agonía? Luego los amigos responden a lo que creen que es la teología herética de Job. Y son estas conversaciones las que constituyen la mayoría de la historia de Job. Como sucedió en el juicio en el Consejo Celestial, este debate teológico entre Job y sus amigos suenan también como un caso judicial donde Job acusa y sus amigos defienden.
Quiero decir, imagínatelo. Job lleva a cabo un juicio donde él es el demandante y su dolor es la evidencia. Sus amigos se unen a la corte como abogados de Dios para ponerse a la defensiva. El único problema es que no hay acusador. Dios no está presente en la sala del tribunal. Sin embargo, a lo largo del juicio hay 3 ciclos de declaraciones y refutaciones entre Job y ellos, cada uno de los cuales repite el mismo argumento básico, pero cada vez se torna más áspero. Los amigos sostienen que Job debe haber pecado para caer bajo tal dolor. Creían que Dios usa el sufrimiento para castigar el mal. De hecho, pensaron que siempre hace que el universo funcione de esa manera. Los amigos creían que Job estaba sufriendo porque él pecó y necesitaba arrepentirse. La única forma de explicar a Dios el sufrimiento y su relación es decir que Job hizo el mal y su dolor fue el castigo de Dios. Pero la refutación de Job sigue siendo consistente. Job dice que los amigos están viendo el argumento desde el lado equivocado. El problema no es que Dios castiga a los impíos, porque Job está sufriendo aunque sabe que es inocente. ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Job quiere que Dios conteste esa pregunta. Que Dios suba al estrado, que sea interrogado, que le diga por qué pasó esto. Pero la posición de la defensa sigue siendo ausente. Y así, cuando Job se da cuenta de que sus amigos no entienden y que Dios no se pondrá de pie, comienza a rogar por un mediador, un representante. Alguien que pudiera representarlo, no en esta corte terrenal, sino en los cielos. Pero eso no es lo que sucede. Sin embargo, Dios pone a Job en el banquillo y pone a prueba su defensa y le empieza a preguntar: respóndeme, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Lo sabes? Dime, ¿o quién extendió sobre ella cordel? Respóndeme si puedes. ¿Dónde estabas cuando poblaba cada centímetro de lo astronómico? Dime, ¿cómo construí moléculas hasta lo subatómico? Contéstame, muéstrame tu conocimiento. A diferencia de Job y sus amigos, las preguntas de Dios no eran morales ni filosóficas, eran enormes y cósmicas. No estaban destinados a responder las preguntas de Job, sino a mostrar en comparación que Job ni siquiera poseía la lógica necesaria para comprender la respuesta, aunque la tuviera. El objetivo de todo esto no es responder las preguntas de Job, sino mostrar que, en el sufrimiento, Dios está obrando mucho más de lo que cualquiera puede comprender o incluso comenzar a saber. La única manera de que Job respondiera era arrepintiéndose. Retomaría su argumento y aceptaría que confiar en Dios a través del sufrimiento es suficiente para él. Dios es bueno, por lo que no solo restauró lo que le fue quitado a Job, sino que incluso lo duplicó. Si bien la historia de Job ha ayudado a muchos a entender la relación entre Dios y el sufrimiento, sigue siendo difícil y lo encuentran problemático. ¿Cómo puede Dios ser bueno cuando las cosas son tan malas? ¿Cómo se puede confiar en Él cuando perdemos todo lo que tenemos? Desde que Job luchó con el dolor, muchos se encuentran presentando su reclamo ante la corte de Dios. Y aunque sería prudente seguir el consejo de Job y darnos cuenta de las respuestas que buscamos están mucho más allá del alcance de nuestras mentes, Dios es amable. Entonces, Job no fue la última historia sobre sufrimiento que escribiría. Más adelante,
Dios se colocaría en esa posición, costándole aún su propia vida. Él vendría a nosotros en la persona de Jesús, y Dios el Hijo sufriría. Él moriría. Dios entiende por qué tantos lo acusan de su dolor. Él tiene compasión de aquellos que sufren y dicen que Él tiene la culpa. Y sabemos esto por la cruz de Jesús, porque Él tomó la culpa de nuestras iniquidades que no eran suyas. Él sufrió la pena que estaba reservada para nuestros pecados. Fue hecho culpable, aunque era realmente inocente. Él tomó nuestras penas y con nuestras culpas se convirtió en un participante. Él es el representante por el que Job suplicó. Él es la respuesta al sufrimiento que todos hemos requerido. Porque en la cruz de Jesús vemos su bondad, en el mismo lugar donde todo parece ir mal. En la cruz de Jesús aprendemos que podemos confiar en Dios aun cuando lo perdemos todo, porque por nosotros Él perdió todo lo que tenía.